esta oportunidad, mi grupo y yo expondremos sobre el tema de la delgada línea entre la estafa contractual y el incumplimiento del contrato en el Distrito Judicial de Lima, desde el 2020 a la actualidad. Un análisis jurídico. Como primer punto, como grupo hemos elaborado la realidad problemática y objetivo de investigación. Nos basamos nuestra investigación ya que abordamos un problema social relacionado con la falta de educación jurídica básica en el Perú, especialmente en cuanto a la diferencia entre la estafa contractual y el simple incumplimiento de contrato, ya que muchas personas, por desconocimiento, denuncian penalmente hechos que en realidad deberían resolverse por la vía civil. Esto genera una sobrecarga innecesaria en el sistema penal, el cual debería utilizarse solo en última instancia, como lo establece el principio de intervención mínima. Nosotros consideramos que las principales causas de este problema son tres. Primero, el desconocimiento de la ley y la diferencia entre estafa e incumplimiento. Segundo, la búsqueda de una solución rápida, ya que generalmente se ven afectados bienes o dinero. Y tercero, la falta de asesoría legal profesional, ya sea por desconfianza o por motivos económicos. Además, muchos contratos se redactan de manera deficiente, lo que lleva a malos entendidos o falsas acusaciones de estafa. Es por eso que como grupo nos basamos en que nuestra investigación busque explicar claramente las diferencias entre la estafa contractual y el incumplimiento de contrato, con el objetivo de establecer criterios prácticos para saber cuándo acudir a la vía civil o a la vía penal. También queremos investigar por qué las personas no hacen contratos formales y cómo la educación legal básica podría prevenir estos errores. Buenas tardes, estimada doctora. Ahora voy a hablar acerca de un punto importante dentro de la investigación. Voy a empezar compartiendo pantalla respecto a este punto, la justificación de la investigación. En primer lugar, para poder realizar la redacción de la misma, nos preguntamos, ¿por qué investigo? Entonces, nosotros concluimos dentro de lo que se puede leer acá, que investigamos para poder explicarle a la población y a las personas y contribuir con la misma respecto de la importancia de la diferencia entre la estafa contractual y el incumplimiento de contrato. Esto en aras de que no exista carga judicial procesal en vano. Por otro lado, nuestra delimitación de la investigación se basó en un ámbito geográfico, es decir, el problema judicial. El problema se trata dentro del Distrito Judicial de Lima, el periodo de tiempo de la investigación en el año 2020 y el grupo social conformado que está dentro de todos los peruanos. Y por otro lado, lo conceptual. Luego, respecto a la viabilidad de la investigación, nosotros hemos concluido y hemos podido identificar que esta se basa básicamente en el Código Civil y en el Código Penal peruano. Todo esto forma parte y termina nuestro primer capítulo para dar pase ahora al segundo capítulo de eso. Gracias. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar acerca del marco teórico. Para nosotros hacer nuestro marco teórico, hemos tomado 4 antecedentes, 2 nacionales, 2 internacionales. En su mayoría tesis, que lo que nos indican es cómo detectar la diferencia entre el incumplimiento de contrato y el delito de estafa contractual. Y además nos han evidenciado ciertas causas del por qué la población civil no identifica estos conceptos diferentes, ¿no? Bien, en cuanto a las bases teóricas, hemos hablado acerca de la definición del contrato y la definición del delito de estafa. Dentro de la definición del contrato, hemos hablado de su naturaleza y los principios en los que se basa, ya sean la voluntad, el consensualismo, la buena fe contractual, el principio de pacta sunt servanda. Y pues podemos ver que el contrato nace del acuerdo libre entre las partes, tiene un contenido patrimonial y además las obliga conforme a lo pactado. Iniciamos también explicando los elementos de la validez del contrato, que es capacidad legal de las partes, objeto y causa lícita del contrato, consentimiento libre de vicios y la forma exigida por la ley. Cuando uno de estos elementos falta, el contrato puede ser nulo o anulable. Bien, también tenemos que entender al dolo en civil. El dolo puede ser solo un vicio de la voluntad o del consentimiento. Sin embargo, en el ámbito penal, el dolo configura el acto defraudatorio, es un engaño previo y el dolo tiene que existir desde la ideación de la comisión del delito.
Entonces, también hemos desarrollado la idea de que existe esta línea difusa, esta delgada línea entre ambos conceptos del incumplimiento contractual como una infracción civil, puede tener causas legítimas, como por ejemplo la fuerza mayor o la negligencia. Pero en cambio, la estafa contractual, como dije hace un momento, requiere una intención de engañar desde el inicio de la relación jurídica. Y como producto necesita también un aprovechamiento patrimonial. Por eso destacamos también el principio de la intervención mínima del derecho penal o el concepto este de última ratio, que lo que nos dice es que el derecho penal tiene que ser la última instancia a la que se recurra. Y previamente se han debido de agotar todas las vías, si es que habían vías alternativas de solución de conflictos o la vía civil para solucionar un problema. Y finalmente hemos encontrado cuatro factores que agravan esta confusión en Lima específicamente desde los años 2020 en adelante, que es la falta de educación jurídica básica, la existencia de personas que tienen una mala fe contractual, además la deficiente redacción de contratos, el desconocimiento y la desconfianza en los mecanismos civiles debido a la falta de celeridad de nuestro mismo sistema penal. Y también hemos hablado acerca de las definiciones conceptuales y hemos incluido términos como engaño, dolo, mala fe, estafa, anulabilidad, perjuicio económico, abuso de derecho, entre otros. Estas definiciones nos van a permitir conocer más a fondo el tema y poder entender qué es lo que estamos hablando dentro de nuestro proyecto de tesis. Gracias. Para iniciar con nuestro tercer capítulo que habla de la hipótesis, debemos recordar que nuestro tema principal es la delgada línea que hay entre la estafa contractual y el incumplimiento del contrato civil como tal. Básicamente nuestra hipótesis principal radica en que hay una diferencia y esta diferencia es la presencia del elemento doloso desde el inicio de la relación jurídica. Entonces, este elemento se puede ubicar en diferentes sistemas y en diferentes indicadores fácticos en el sistema jurídico peruano, que son jurisprudencias que están desde el año 2020 en adelante. Entonces, esa es nuestra hipótesis principal. Nuestra hipótesis secundaria se basa en que el ciudadano de a pie no logra hacer esta diferencia entre estafa contractual e incumplimiento de contrato por la poca información jurídica que tienen los ciudadanos de a pie. Como es bien sabido y como hemos demostrado en nuestro trabajo de investigación, básicamente los ciudadanos cuando quieren realizar un contrato de compraventa de alquiler o etcétera, incluso contratos laborales en menor rango, son redactados por personas que no son abogados, que no tienen una carrera profesional y que no tienen el conocimiento técnico jurídico para redactar estos contratos y saber cuáles son las posibles em, formas de resolverlo. Y es aquí donde entra que no tienen la capacidad de entender cuál es la diferencia entre el tema penal, que es la estafa, y entre el tema civil, que es el incumplimiento. Y pasando eso, tenemos justamente nuestras variables. Tenemos dos variables. Como le he mencionado, nos basamos en la estafa contractual, que es la primera variable, y la segunda, que es el incumplimiento del contrato. En la estafa contractual, que es nuestra variable 1, tenemos distintas dimensiones. Tenemos la naturaleza jurídica, los elementos constitutivos del delito, tenemos la intención desde la formación del contrato, que es el tema del dolo, tenemos las consecuencias legales, etcétera. Pero cuando hablamos de la dimensión de la variable 2, tenemos los elementos del incumplimiento, porque debemos recordar que el incumplimiento puede ser total, parcial o defectuoso, y eso es lo que no se logra entender. Por último, tenemos indicadores, que son, como sabemos, situaciones observables. Y los indicadores de la variable 1 es el uso indistinto que tiene el ciudadano de a pie con el tema del lenguaje penal y el lenguaje civil. El tema de que no sepan diferenciar, por ejemplo, cuándo se debe mencionar el tema de un delito o de una falta, o cuándo es una denuncia o es una demanda. Algo parecido sucede con el tema de la estafa y el incumplimiento. Y el indicador de la segunda variable, básicamente la creencia errónea de que todo incumplimiento. Metodológico. El diseño metodológico, a grandes rasgos como tal, es un elemento sumamente fundamental en cualquier tipo de investigación, obviamente en el ámbito jurídico no es la excepción. Ahora vayamos a definir qué es el diseño metodológico, por qué es tan importante como se menciona. Bueno, como tal en el diseño metodológico nosotros estamos cimentando, estamos dando una organización, estamos formando la estructura de nuestra investigación, estamos definiendo los pasos que vamos a seguir
para poder llegar a cumplir los objetivos que estamos planteando al inicio. ¿Ok? Ahora vayamos a la explicación del diseño metodológico de nuestro caso, de nuestra investigación. Comencemos por el tipo de investigación. Como tal, la presente investigación es un tipo básico, analítico y cualitativo. Como tal, se orientó meramente en la parte doctrinario y normativo sobre las figuras que estamos viendo en este caso, ¿no? Que viene a ser el delito de estafa contractual e incumplimiento de contrato. Esto con el fin de poder comprender, de poder concebir las ideas y los cimientos, para así poder llegar a un mejor análisis, a un mejor entendimiento y una mejor también explicación de nuestra investigación. Ahora, asimismo, ¿cuál es el nivel de esta misma? El nivel que se llegó es un descriptivo explicativo. ¿Y qué método se utilizó? Fue el método comparativo, analítico y observacional, ya que se hizo un análisis cumpliendo con verificar a todas las doctrinas correspondientes, asimismo detallando qué teoría o qué concepto se aplica. Siguiendo en esta línea, nos vamos con el diseño de la investigación. ¿Qué diseño utilizamos? Pues bueno, el diseño que se utilizó fue un no experimental, toda vez que hemos basado la presente investigación en el uso de lecturas de libros, artículos periodísticos, en revistas obviamente serias, artículos nacionales, internacionales, informes, etcétera, ¿no? Finalmente, yéndonos a la parte final de este capítulo, nos encontramos con el aspecto ético. En los aspectos éticos, en el momento de esta investigación, hemos procurado proyectar lo que buscamos como grupo, como tal, que viene a ser que atendiendo, si bien es cierto que nuestra investigación se basó meramente en la parte doctrinaria, nosotros hemos usado la correcta cita. Este es un eje fundamental. Bueno, con respecto a las conclusiones a las que hemos llegado como grupo, es que prácticamente se ha demostrado que una gran parte de la ciudadanía no logra distinguir adecuadamente entre el delito de estafa y el incumplimiento contractual, lo cual esto genera una tendencia a judicializar penalmente conflictos que corresponden al ámbito civil. Esta confusión incrementa la carga del sistema penal y distorsiona la finalidad del derecho penal como última ratio. Prácticamente, la investigación en la cual nos hemos enfocado se revela que la falta de educación jurídica básica es uno de los principales factores que contribuyen a esta confusión. Es por ello que se concluye que la implementación de programas de formación legal ciudadana es esencial para prevenir la criminalización indebida de relaciones contractuales y de esta forma fomentar el uso adecuado de las vías jurídicas. Eh, otro Otra conclusión a la cual hemos llegado es que el análisis teórico y jurisprudencial confirma que el dolo penal, que está caracterizado por el engaño intencionado, se diferencia sustancialmente del dolo civil, el cual está relacionado por el incumplimiento sin intención fraudulenta. Esta distinción es fundamental para determinar si corresponde una sanción penal o un reclamo civil. También se concluye que muchos conflictos surgen por contratos que han sido mal redactados o con vacíos normativos. Es por tanto que es imprescindible fomentar el uso de las cláusulas claras, penalidades contractuales y mecanismos de solución alterna de conflictos, como el caso de conciliación o el arbitraje, así como incentivar una asesoría legal. Finalmente, reafirmamos que el derecho penal debe ser utilizado como en los casos más graves donde hay una afectación significativa al bien jurídico. De esta forma también promover una correcta canalización de los conflictos contractuales que permite preservar este principio y mejorar la eficiencia del sistema de justicia. Muchas gracias.